Bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Como se habrán dado cuenta a través de sus propias vidas, el Señor marca los pasos para que tengamos momentos también de refrigerio, momentos en que podamos llenar nuestro combustible, nuestro ánimo, nuestro corazón. Y esos momentos de expresión del dar y del recibir, uno de los mejores ejemplos es lo que venimos a hacer justamente ahora, que venimos a hacer los domingos. ¿Por qué? Porque no solo nosotros somos de los que decimos danos, Señor, sino de los que también podemos dar. ¿Y qué pasa con el Señor? A la manera del Señor, cuando nosotros damos, somos más capaces también de recibir, porque el dar es una bendición doble, es una bienaventuranza doble. El dar rompe un montón de cosas en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas abre. Cuando nosotros damos, abrimos nuestras manos, abrimos nuestro corazón. Y como Dios es un Dios bueno, como lo cantamos, un Dios generoso, cuando nosotros abrimos, cuando nosotros damos, podemos también recibir de Él. Y el domingo es ese ejemplo de decir: Señor, te damos, abrimos todo nuestro corazón, separamos lo que no es de Dios, lo que ha sido dificultades en la semana, lo que no nos ha gustado de la semana, pero también siempre hay algo bueno en nosotros. Y eso lo hablábamos también hace 2 semanas, ¿no? Que las oraciones del Señor, las oraciones, la alabanza, el cántico, la expresión, nuestras manos, dicen mucho. Hablan a veces incluso más que nuestra boca. Los actos hablan mucho más a veces que nuestras palabras. Y de la misma forma para Dios, nuestras manos, nuestra canción, nuestra expresión, habla también. Y eso permite que eso siga saliendo y eso llegue a Dios. Y como eso es una ofrenda para Dios, pues sus oraciones, y a veces hasta las lágrimas, ¿no es cierto? O a veces se nos escapa. Todos esos también van de un ingrediente que aprendíamos hace 2 semanas, de un ingrediente que es muy importante para Dios y para usted. ¿Cómo se llama ese ingrediente? Sal. Ese ingrediente se llama sal. Todo lo que tenga sal. Y la sal cumple el propósito de salar y de ser de bendición. Eso también llega ¿a dónde? Eso también llega a Dios. Así que no se preocupe si es que le sale una lágrima, si a veces hasta transpira y expira. Porque eso es una forma de decir también, ahí va mi expresión, ahí va mi ofrenda, ahí van mis palabras, ahí va mi oración. Y va con todo el sello del Espíritu Santo y con todo el pacto, que el pacto unido con la ofrenda siempre va a ser necesario que tenga sal, que tenga bendición, que tenga una expresión de usted. Así que abra su boca. Qué bueno que haya abierto su boca, haya abierto su corazón, haya podido darle al Señor y pueda también comenzar a recibir del Señor. Porque aparte de todas esas cosas, ustedes no sé si lo sintieron, pero fue como un descargarse. Porque ¿cómo han estado? Se dan cuenta que no es casualidad. Yo sé también que ustedes están cansados, que están agotados, que están débiles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué esta realidad humana? Y al mismo tiempo este tiempo humano en que podemos visualizar las cosas anticipadamente y podemos mirar por qué Dios también nos anticipa de esas circunstancias, porque también nos quiere abastecer para enfrentar esa situación. Entonces, no solo fue especial esta alabanza por las canciones, porque usted se ha derramado, sino porque evidentemente Dios sabe que usted tiene necesidad. Su corazón está un poco debilitado, sus fuerzas están un poco apagadas, su hambre, tal vez incluso las cosas de Dios, esa llenura del Señor, tal vez está un poquito menguada.
Tal vez como que la palabra no surte el mismo efecto, o me equivoco. Y sí, como que ha bajado un poquito, ha dejado un poco de leer la Biblia, pero también como que está cansada, ay, como que lo mismo y lo mismo. Como que nada no está ocurriendo. Y sin embargo, ocurre, tenemos cosas por enfrentar, cosas que ya podemos avisorar hacia adelante. Entonces, ¿usted está de esa manera? ¿Sí? No. ¿Está lleno? Pues hay este tiempo, hay para diferenciar esa parte de su vida o esa parte del pueblo de Dios que están llenos del Señor. Debe haber también llenos del Señor, porque no todo es negativo. Pero también hay gente que está cansada, que ha trabajado, que se ha esforzado bastante, que se ha fatigado, que ha empleado toda su fe, que ha empleado todas las ganas y como que ha menguado un poquito. Así que el Señor sabe, y por eso también la palabra, y por eso fue la alabanza, y por eso la oración. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué este tiempo va a tener esas características? Y primero, ¿por qué? Y segundo también, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando usted está cansado? Cuando usted está cansado, cuando usted está sediento y cuando usted está hambriento. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido en su casa? Vea por ese lado, ¿qué es lo que ha pasado en su casa? Algo, estamos cansados que tampoco queremos, pero yo sé, no me digan, no se preocupe que las cosas Dios anticipa y va a mostrar, y usted va a ratificar en su vida, y si está en una condición diferente a la que vamos a manifestar, mucho mejor. Pues normalmente cuando uno está cansado, agotado, hambriento, trabajado, ve que las cosas se esforzado y no pasa nada, la primera circunstancia, el primer peligro es que puede haber una riña, una confrontación. Entonces usted ha tenido un poquito de roces por ahí, ha tenido roces con alguien, ha tenido roces con su esposo, con su esposa, con su jefe, ha tenido roces, pues, ¿verdad? Sí. Está cansado, cuando está cansado también es vulnerable, es sensible. Cuando está agotado, no solo cuando está en pecado, no solo porque está en pecado, no solo porque está tibio, no. Entonces eso es lo que hay que alinear. Lo que menos usted quiere es sentarse apaciguadamente y que todo esté pacífico. Pero eso quiere Dios. No es cierto. Pero al mismo tiempo Dios no le quiere así acomodado, sino al mismo tiempo Dios le quiere ver que dé los pasos, porque hay algo que se viene hacia adelante que es muy importante, que es un punto de encuentro que hasta Jesucristo nos mostró como un paso, una alternativa que es muy importante. Entonces, como no es por pecado, también usted también tiene que entender que eso también es por un agotamiento. Eso es por un cansancio valedero. Y eso es también porque estamos enfrentando las cosas que todavía, las repercusiones que todavía tenemos de cuándo. Cuando nos cansamos, cuando nos agotamos, cuando nos mal alimentamos y cuando mal nos abastecimos, cuando nos hidratamos de forma incorrecta, ahí también se produce cansancio, ¿verdad? Ahí también se produce agotamiento. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo nos alimentamos y nos hidratamos incorrectamente? ¿Usted sabe cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó eso? ¿O no se alimentó usted? ¿No siente que está tal vez con unas libritas de más? Está con unas libritas de más, ¿no es cierto? Sí ha subido un poco de peso. Eso es bíblico. Y eso es lo que veníamos tratando desde diciembre. Entonces usted todavía está viviendo las dos cosas, las consecuencias de diciembre. No estoy hablando de nada más de la parte física, estoy hablando de todos los aspectos, pero principalmente aquí hablamos de los aspectos espirituales.
¿Y por qué los aspectos espirituales son importantes? Porque los aspectos espirituales son los que marcan. Ellos son los que direccionan, ellos son los que trazan el rumbo de donde van a seguir, ¿qué? Los demás. Si el espíritu va adelante, lo demás va a seguir, ¿verdad? Entonces esos son los que marcan el rumbo de lo que usted va a hacer en su mente, en su corazón, e incluso con su propio cuerpo en el aspecto físico. Entonces por eso, de eso es lo que estamos hablando. Y diciembre, veamos, es el mes de las cosas que un poco ya se comienzan a desviar. Pero bueno, podríamos seguir ahondando un poquito esto, pero vamos al punto importante, que es, vamos a abrir nuestras Biblias y entender todo un poquito lo que nos está pasando y lo que les está pasando a través del libro de Esther. Esther. Un ejemplo. Esther capítulo 9. Y ya este tiempo ya usted puede leer Esther, en especial estos capítulos, porque van a ser muy importantes, marcan la vida de un cristiano. Toda la palabra de Dios marca la vida de un cristiano, pero en este libro podemos mirar lo que ocurre alrededor de este libro. Esther capítulo 9, ¿lo tienen? Yo todavía no. Hasta que te encontremos. Eso está después de Crónicas, antes de Job. Desde el versículo 1. Así que ya con la alabanza ya nos animamos, ya estamos entendiendo. Pongámosle un poquito de empeño y quitemos de esas libritas espirituales de más y vamos a ver qué nos enseñamos. Capítulo 9, verso 1, dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Entonces, primera tarea, usted ya va a leer la historia de qué pasó con los judíos, qué pasó con el pueblo de Dios y qué pasó con sus enemigos. Pero lo importante es cuál fue uno de los impedimentos, qué es lo que espiritualmente se pudo haber afectado para que, si es en el caso de que hubiesen perdido los judíos, digámoslo así, si es que hubiesen perdido los judíos, hipotéticamente, solo es para mirar el punto hacia adelante, hacia donde vamos. Los judíos, vienen sus enemigos, y justamente en el mes 12, escuche, vienen sus enemigos, y sus enemigos querían destruirles y derrotarles. ¿Eso era posible? ¿Eso es posible? ¿Eso es factible desde la perspectiva de Dios? No. Eso es imposible. Imposible. Entonces, el pueblo de Dios, ¿usted es pueblo de Dios? Amén. Amén. ¿Por qué es pueblo de Dios? Porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios solamente porque tenemos una palabra, una promesa por ahí. ¿Por qué usted es hija de Dios? ¿Por qué? Por la fe que usted tiene. ¿Por qué más hijo de Dios? Por la obediencia, hacer la voluntad de Él. Porque es voluntad de Dios, no es voluntad suya, ya, exactamente. Y no solo eso, porque usted tiene, ¿qué tiene usted? Usted tiene un pacto, ¿verdad? Usted tiene un pacto. ¿Y dónde lo tiene? ¿Dónde tiene el pacto usted? ¿Dónde tiene el pacto usted? ¿Recuerda? En el corazón. En el corazón. ¿Y cómo sabe que él tiene el pacto en su corazón? Porque si buscamos a Dios. ¿Ah? Algo debe tener en su corazón. ¿Y ese algo se llama? Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Amén. Amén. Entonces, por eso usted sabe que por más que tenga así una batallita que parece que está un poco perdiendo, usted sabe que está perdiendo. No, eso es circunstancial. Usted tiene la victoria. Entonces,
¿Qué hubiese pasado si hubiese habido una aparente derrota? ¿Qué es lo que hubiese ocurrido? Si ya estaban en el mes 12. Estaban en el mes 12. ¿Perdón? En el mes de diciembre. No es el mes de diciembre, el mes 12. Diciembre significa décimo mes. Estaban en el mes 12. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene después del mes 12? ¿Qué viene después del mes 12? ¿Qué viene después del mes 12? Ya. El primer mes, exactamente. Después del 12 viene el primer mes, porque el año tiene 12. Entonces, el primer mes tiene una característica fundamental. Y la característica fundamental lo acaba de decir Nancy. El mes primero tiene un acontecimiento que es eterno. Un acontecimiento que ha sido antes de usted, antes de Cristo, durante Cristo, después de Cristo, cuando venga Cristo y eternamente. ¿Cómo se llama ese acontecimiento? Pascua. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que la Pascua existe antes de Cristo? ¿Verdad? ¿No sabía eso? La Pascua existía antes de Cristo. ¿La Pascua existía antes de Adán? No. ¿La Pascua existía antes de Adán? ¿Qué opina usted? ¿Sabe cómo nos damos cuenta que la Pascua existía antes de Adán? Porque dice que la Pascua es eterna. ¿Sabía usted eso? Entonces, ¿en dónde necesita saber eso? Necesita saber en un libro, necesita saber porque me dijo el pastor, necesita saber porque me dice el hermano, porque Nancy lo dijo que venía el primer mes. ¿Dónde usted necesita saber? En la Biblia, exactamente, porque lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, ¿en dónde se escribe esta palabra? En el corazón. Entonces, ¿en dónde usted necesita saberlo? Sin darse cuenta, usted, su corazón a veces pasaba Pascuas, pero usted no se daba cuenta. ¿Alguna vez pasó una Pascua? ¿Alguna vez usted en su corazón pasó una Pascua? ¿Sí? ¿Cuándo pasó su primera Pascua en el corazón? ¿Cuándo pasó su primera Pascua en el corazón? Amén. Amén. Entonces, mire, sin darse cuenta, usted atravesó una Pascua en el corazón cuando le conoció a Dios. Esa fue su primera Pascua. Amén. Y entonces, ¿qué pasó con las demás Pascuas? Usted se perdió. Y después con Cristo, con Cristo ya pasó una Pascua, ya son todas las Pascuas. ¿Son todas las Pascuas del día que aceptó a Cristo? Todos hemos pasado nuestra Pascua con Cristo. Ese es el inicio de las demás que vienen. ¿Ha pasado su Pascua con Cristo? ¿Pasó su Pascua con Cristo? ¿Pasó por su Pascua con Cristo? ¿Pasó su Pascua con Cristo, mi hermana? ¿Cómo pasó su Pascua con Cristo? ¿Cómo lo hizo? No, a ver, mi hermana, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó su Pascua con Cristo? Dándole gracias, Orando. La Pascua con Cristo se pasa. ¿Cómo se pasa la Pascua con Cristo? Agradeciendo. Todos agradecen a Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cómo se pasa su Pascua con Cristo? Cuando usted le conoce y recibe y da un salto de fe de este mundo de tinieblas, usted salta y pasa a un mundo de luz. ¿Cuándo dio su paso de fe? Tiene que estar su... Cuando empezamos a recibir, ya le recibimos al Señor. Ahí pasamos de las tinieblas a la vida eterna. Es decir, dimos un salto tremendo.
empezó recién su primera Pascua. Ya pasó al mundo de la luz. Y después en el mundo de la luz usted tiene que quedarse. No, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir dando saltos de fe, tiene que seguir haciendo Pascuas. Tiene que nuevamente volver a repetirse otras Pascuas del Señor. Entonces, ¿cuántas Pascuas usted después de Cristo ha pasado de un sitio a otro sitio? Así como pasó de las tinieblas a la luz, ya hay la luz. ¿Cuántas Pascuas ha tenido? Y que haya pasado y haya habido una transformación en usted. ¿Se da cuenta? Entonces necesita una Pascua. Necesita una Pascua. Necesita una Pascua. Así que ya en esto de la Pascua, mire la riqueza para que usted vaya leyendo la palabra y preguntándose ¿por qué? ¿Por qué es importante la Pascua? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento. Pero el mandamiento necesitamos hacerlo también, que haya una transformación. ¿De acuerdo? Entonces, eso les pasaba al pueblo de Israel, que tenían en el 12º mes, tenían todas esas circunstancias, esos enemigos que estaban maquinando, pero también tenían una Pascua después. Entonces, esos enemigos comienzan a maquinar y comienzan a provocar estragos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante mirar eso? Porque el punto que nosotros vamos, el punto de llegada que nosotros tenemos establecido, siempre va a ser lo mismo, va a ser la Pascua, ¿verdad? Entonces, el enemigo va a estar satisfecho. ¿Los enemigos van a querer que usted haga una Pascua? No. Eso usted va a tener siempre esos enemigos que no van a querer que haga esa Pascua. Por eso es que también en este tiempo de Esther es importante, porque se levanta un enemigo de las Pascuas, un enemigo del pueblo de Dios. ¿Cómo se llama ese enemigo? Ese enemigo se llama Amalek. Pero ¿qué sucede? Por eso decíamos, estamos en la recta final. Estamos a un paso, estamos a un mes, estamos a una temporada de acercarnos a ese tiempo que es importantísimo, a ese encuentro con Dios. No es una fecha, no es nada más que usted se va a la iglesia, no es que recuerda la muerte de Cristo, es un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Y como usted es un encuentro con Dios, ese va a ser un encuentro de corazón, obviamente. Y como decíamos, ese es un encuentro eterno. Por eso es importante que usted entienda, no solo con su mente, no solo porque lo haya vivido, no solo porque de niña pasó un montón de veces por la iglesia, pero pasó porque les llevaron sus papás. Porque haya pasado un montón de veces por las películas, por la televisión, por las cosas. No es solamente por eso, sino porque eso en dónde tiene que entenderse, en el corazón. La Pascua, ¿dónde tiene que vivirse? Dentro de usted. Ahí es donde tiene que haber. Entonces ya vemos que hay enemigos y hay un enemigo eterno. Ese enemigo eterno del pueblo de Dios se llama Amalek. ¿De acuerdo? Pero para llegar ahora, el enemigo, ya tenemos un enemigo externo, pero estamos viendo también que este tiempo, usted ha visto el cansancio, obviamente la fatiga, obviamente porque al mismo tiempo que usted va a cerrar el año, usted se está dando cuenta que todo este ciclo, todas estas fuerzas, todo lo que usted ha invertido, todo lo que usted ha hecho, está en esta última etapa. Y ese encuentro de Dios también es un encuentro eminentemente de dar
y un encuentro de recibir. Es un encuentro para dar y recibir. A la Pascua no se llega con las manos vacías, ni tampoco en la Pascua Dios le va a dejar con las manos vacías. Porque un acontecimiento incluso que en la naturaleza nosotros nos podemos dar cuenta con la Pascua, que la Pascua está muy entrelazada espiritual y naturalmente ¿con qué? ¿Con qué estación está? Con la primavera. ¿Se da cuenta? El pacto, la misericordia de Dios, el pacto de Dios no solo lo hizo con usted. El pacto de Dios lo hizo también ¿con qué? Con su creación. ¿Y cómo sabemos que también el pacto lo hizo con su creación? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por las estaciones. ¿Y por qué otra cosa más lo sabemos? Que el pacto lo hizo con la naturaleza también, Dios. Los primeros frutos. Lo sabemos por el fruto, por los primeros frutos. ¿Pero usted acaso nunca ha visto un arco iris? Ah, entonces se da cuenta. Dios dijo, este es mi pacto y esto es. Entonces, Pascua, primavera, pacto, arco iris. Todo eso, ¿dónde cree que va a pasar por la Pascua? Una cosa por aquí, la otra cosa por allá. Y los frutos también además, ¿por dónde cree que va a pasar? Va a pasar por un lado, cada uno haciendo lo que sea. Se tienen que unir. Tienen que reunir, unir. Entonces, mire, la naturaleza floreciente por el pacto del Señor. La primavera es la expresión de todo el colorido, de toda la abundancia. Y usted va a llegar a la primavera como si le preguntaríamos en qué etapa, en qué ciclo, usted va a llegar todo lo contrario. Va a llegar como un desierto. ¿Tendría eso sentido? Eso es Pascua. Eso es Pascua. Entonces, ¿qué es después de la primavera? Es un tiempo de reunir fuerzas, es un tiempo de reunir en la casa, como decíamos. Porque es un tiempo en que tiene que florecer todo. Pero para ello también nuestro corazón. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo va a estar esa primavera de su corazón? ¿Cómo está ahora? Por eso es lo que estamos cansados, miren. Porque estamos reuniendo. Y el Señor no conoce esas circunstancias. Y a ese punto de reunión que va a reunir a todo el universo, también quiere reunir en su vida. Quiere mirar esos cansancios, quiere mirar esos abatimientos y quiere mirar y hacerle mirar los enemigos que usted quiere. Los enemigos naturales, pero también lo que usted mismo ha generado, todo lo que usted ha entregado en esto. Y por eso habíamos hablado de algo que es muy importante, de algo que alimenta, de algo que nos renueva, de algo que nos da fuerza, de algo que nos nutre adecuadamente y que sacia nuestra sed adecuadamente. Porque como decíamos, tal vez, y eso un poquito complementando vamos entonces a complementar con la prédica de la semana anterior. Vamos a Jeremías capítulo 17, verso 11. Jeremías 17, verso 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? En voz alta. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimeria será insensato. ¿De qué está hablando? Está hablando de dos cosas importantes. Está hablando de lo que es insensatez. Empecemos por el último. ¿Qué es insensatez? ¿Qué es insensatez? ¿Qué es necedad? Necedad es hacer cosas que no son ni de Dios, que no producen efectos, que no producen nada. ¿Y usted quiere llegar a la Pascua siendo un necio, sin producir nada? La respuesta es no.
Entonces, ¿cómo puede darse cuenta? Pues a través de la condición de un animalito. Y Dios dice que tal vez la condición humana, mire, la condición humana es similar a la de este animal, a la de esta ave. ¿Qué características tiene esta ave? Físicamente, usted ha visto, usted ha leído con respecto a las perdices. ¿Cómo son las perdices? ¿Qué características tienen? Se confunde. ¿Perdón? Que folla huevos ajenos. Primero, la característica que acabamos de ver aquí. Es una ave tan ciega y tan necia que le ponen huevos que no le corresponden. Y ella misma incluso va a buscar huevos que no le corresponden. Es tan ciega esta ave que eso es lo que está diciendo Dios. Así Dios les dice, miren, para que miren. ¿Qué otra característica tiene esta ave? Tiene alas y no puede volar. ¿Verdad? Lo único que hace es salir corriendo nada más. Tiene una facilidad para confundirse. Y otra facilidad, exacto. Y otra característica es que tiene una facilidad para confundirse, para parecerse y confundirse con el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasaría si aquí habría hermanas o hermanos que tengan estas características de perdiz? Primero, aparentemente se confundirían y diría, yo soy un buen cristiano. En esta iglesia no hay perdices, pero si estuviéramos en una congregación de fieles que tuvieran la característica de perdices, se confundirían con el resto y nosotros diríamos, uy, qué buenos cristianos, uy, qué buenos, qué llenos del Espíritu. Pero si nosotros ahondaríamos un poquito, veríamos que tal vez las cosas no son así. Entonces hay corazones. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de esto? ¿Qué es lo que esto puede pasar y afectar a su propia vida? ¿Usted quiere ser una perdiz? No. ¿Usted quiere parecerse? ¿Usted quiere incubar huevos ajenos? No. Entonces vamos al segundo punto, a unir con lo de las prédicas anteriores. ¿Qué es un huevo? Los sueños. ¿Qué es un huevo? Un huevo es el equivalente a un sueño. A un sueño, pero un sueño de Dios. Y un sueño de Dios no es una fantasía. Un sueño de Dios es algo que se está cumpliendo en su vida ahora. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede cuando esos huevos, cuando esos sueños comienzan a entrar en su vida? ¿Qué sucede cuando los huevos, y siquiera los huevos que no son suyos, comienza usted a incubarlos en su vida? ¿Qué sucede cuando usted ingiere huevos y huevos? En otras palabras. Colesterol. En otras palabras, no le pongamos por ese sentido, pongámosle como lo que es. Usted se llena de sobrepeso. Sobrepeso. Entonces, sobrepeso, mire, sobrepeso espiritual, sobrepeso físico y sobrepeso incluso del alma. ¿Cómo es el sobrepeso espiritual? Cosas, vanidades, que no edifican nada, dones, talentos, milagros, prodigios. ¿Y qué dice Dios? Todo ese poder espiritual sirve algo para Dios. ¿Qué les va a decir Cristo a los que tienen todos esos huevos espirituales abundantes? ¿Qué les va a decir Cristo? ¡Fuera! Nunca les conocí, hacedores de maldad, perdices. En otras palabras, albergaron sueños que no les corresponden, se enfatuaron y aparte de eso están obesos, aparte de eso están con sobrepeso espiritual. ¿Y qué hace alguien que está con sobrepeso espiritual? Se cruza los brazos y comienza a comer y a comer, y a querer más sueños, y a querer más sueños, y a querer más, y a querer más, y a querer más.
Por eso les decía, porque desde diciembre venimos acarreando eso. Y hasta ahora seguimos acarreando ese problema. ¿Y cuándo inició ese problema? ¿Cuándo inició ese problema? Cuando a usted le implantaron sueños, cuando usted mismo se implantó expectativas, cuando usted mismo agarró palabras, agarró libros, agarró todo lo que usted quiera y comenzó a meterse. ¿Y qué pasó? Hubo un sobrepeso, hubo una obesidad de mente, de espíritu y de todo. ¿Cómo se combate esa obesidad? ¿O cuál es la alternativa humana para esa obesidad? ¿Sabe cuál es la alternativa? ¿Qué hace alguien cuando está con sobrepeso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ejercicio. Comer sano. Bíblicamente Pablo le pone una alternativa. Tienen que correr hacia la meta. Entonces, alguien que está obeso, en su mente, en su corazón, tiene que correr algo. ¿Y qué es correr? Correr es, va usted a perseguir sueños, va a trabajar infructuosamente, va a sacarse el aire. En otras palabras, ¿por qué este tiempo está aquí usted así? ¿Por qué en este tiempo está así cansado? ¿Por qué en este tiempo está aquí hambriento? ¿Y por qué en este tiempo está aquí sediento? Es culpa de Dios, es porque ha trabajado para Dios, es porque Dios le ha visto que usted, quien le quiere engordado. Si hubiese usted trabajado para Dios, sacado el algo para Dios y tenido sueño para Dios, ¿usted cree que llegaría aquí cansado, abatido, durmiéndose? ¿Cree? ¿Y cree que al 11º mes usted llegaría en las peores condiciones? Pero Dios tiene misericordia de eso. Entonces, ¿qué le cansó a usted? ¿Qué es lo que le fatigó a usted? El sobrepeso de huevos que no son de Dios. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Usted qué ave le gustaría ser? ¿Qué ave le gustaría ser para mandar de Dios? ¿Y qué característica tiene el ave, el águila? Vuela. Sabe volar. Bíblicamente, no me diga lo que diga el Google. Bíblicamente, ¿qué característica tiene el águila? Monta sobre las alturas. Amén. No es que remonta a las alturas, la águila va al cielo. Esa es la característica. Busquen su Biblia, póngale de tema de consulta. ¿Qué característica tiene la perdiz? 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 Tiene sobrepeso, tiene alas y no puede volar. Y se saca el aire porque tiene que correr, escapando. Y tiene que meterse y tiene que confundirse entre los cristianos y al mismo tiempo se va y se confunde en el mundo. Y sigue corriendo, porque tiene sus metas. Está cansado, está agotado, está seco de Dios, no tiene a Dios, no tiene ni fe ni esperanza. Es más una perdiz que un águila. Pero sin embargo Dios nos comprende. Sin embargo Dios es bueno y nos comprende. Porque eso era el pueblo de Israel. Ya va bien. Y vamos a... Déjenme ver si continuamos. Porque la próxima semana estudia Amalek. Mire su enemigo aparte. Porque no todo le va a acusar al enemigo. Sí tiene un enemigo llamado Satanás. Sí, hoy tiene un enemigo llamado Amalek. Y vaya y miren sus Biblias. Sí tiene ese enemigo. Pero también usted. No es que ha sido su propio enemigo o lo que sea. Pero sí, usted necesita aprender a alimentarse y a hidratarse. ¿Cómo se alimenta? ¿Cuál es su alimento? ¿Cómo se alimenta? Se alimenta. ¿Y usted puede ser un obeso de la Biblia? La respuesta es no. Amén. ¿Usted alguna vez va a ser un obeso de la Biblia, de saber Biblia, de estudiar Biblia, de leer la Biblia? No. Nunca. Amén.
Gracias, Paquita, porque yo he escuchado en otras congregaciones, saben tanto de Biblia, dicen. No, eso, saben de libros, pero de Biblia no saben nada. De la revelación. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué no sabe nada? Porque mientras usted más lee la Biblia, se va a dar cuenta que es más ignorante. Entonces, la Biblia nunca va a producir obesidad, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su espíritu, ni en nada. Puede leer el mismo pasaje, un solo pasaje de la Biblia. Puede leerle 10, 100, 20, 1000 veces, 200,000 veces, pero va a seguir siendo conocimiento de Dios, que va a ser como si fuera el conocimiento, como si fuera de la tierra hacia el cielo. Usted va a alcanzar alguna vez el cielo. Así es la palabra de Dios. Lea la Biblia, ese es su pan. Pero lea la Biblia, no lea un libro. Busque lo que Dios le dice. No es que está leyendo un libro por leer un libro. ¿Cuál es el agua de vida? El pan de vida. Acuda, dice. ¿Qué dice Cristo con respecto al agua? Leámosle así. ¿Qué dice? Nadie llega para el Señor. Se paró en el último de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Déjenme ver si le encuentro aquí. Vámonos a Cristo Jesús y el agua de vida. Jeremías 17, 13, oh Señor, esperanza de Israel. Claro, por favor, más alta. Serán enterrados en el polvo de la tierra porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Otra vez. En voz alta, por favor. Serán enterrados en el polvo de la tierra porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Vámonos a Juan capítulo 7 también. El Señor, el agua de vida. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Vámonos a eso en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 7. Verso 38. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. Todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como lo ha declarado la Escritura. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Jesús? De creer en Jesús. ¿Quién es Jesús? La fuente de agua viva. ¿Quién es Jesús? El agua de vida. La fuente de vida. Usted está sediento. Pero el Señor tenía que mostrarle. Hemos atravesado todo este tiempo de prédicas. ¿De qué es lo que hemos más hablado? Hemos hablado del desierto. Hemos hablado de los escorpiones. Hemos hablado de las serpientes. Pero sabemos que el agua de vida es Cristo. Usted se puede saciar de esa agua de vida. Amén. Usted va a tener sed de esa agua de vida. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que beba de mí nunca va a tener sed. Nunca va a tener sed. ¿Y cómo está usted ahorita? Cansado, sediento, abatido, fatigado, trabajado. ¿Está o no está eso? Todos esos términos usted póngales en su trabajo, póngales en su espíritu y en su corazón. Y ahí sí póngale, debería estar así.
Pues Dios conoce que humanamente así es como a veces llegamos. Por eso diciembre es tan problemático. Ahorita estamos viviendo la diciembre. Si usted se mira un rollito más de eso, no está hablando solo de la parte física. Está hablando de expectativas, de sueños que comenzaron a tratar de meterse más. ¿Y ahora cuáles son sus sueños? Ya estamos en febrero y no hay trabajo. Ya estamos en febrero y tenemos que hacer un montón de proyectos, tenemos que cumplir un montón de metas. Ya viene la parte del colegio a mis hijos, ya viene la parte que necesito para el resto del año, viene el presupuesto, viene un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hace usted? Nuevamente huevos, y nuevamente perdiz, y nuevamente sueños y expectativas, y nuevamente a correr, a sacarse el aire, a correr. ¿Y Dios qué dice? Por eso es importante, hay una Pascua. A eso es donde estamos. Ahí es donde estamos llegando. Pero para eso, todo eso Dios tiene que ir secando. No le está secando a usted, no le está cansando a usted. ¿Qué le está haciendo Dios? Le está secando a lo que tiene que secarse. Justamente esas falsas expectativas, esas tienen que secarse. Y bienvenidas que no le han salido los sueños, y bienvenidos que no le han salido los proyectos y los trabajos, y bienvenidos porque esos tienen que secarse. Esos son falsos. Esos le están engordando y esos le están haciendo cansar y le están haciendo correr de un lado al otro. Bendito sea Dios que no han salido esas oportunidades. Todo lo que usted puso, invirtió en todo ello y no salió, bendito, le está mostrando. Eso es trabajo infructuoso. Las cosas de Dios van a salir. El agua de vida va a faltar. Ha faltado. El alimento va a faltar, ha faltado. Entonces, si ni siquiera con una palabra usted se puede llenar a usted mismo. Ni siquiera con que haya leído la Biblia una vez. No estamos hablando de la cantidad de veces que haya leído la Biblia. Pero ese ya es un parámetro. Pero ni siquiera esa píldora usted se puede tragar, ese pedacito. ¿Cómo se va a poder tragar? ¿Cómo va a poder asimilar la palabra de Dios y las cosas que Dios le vaya diciendo? Entonces, siga llenándose de la palabra de Dios. Siga acercándose a la roca. Y siga dejando y mirando si están saliendo de su interior ríos de agua viva. Entonces, bendito ahora, si vio, yo no, mire, no es que nos pusimos de acuerdo ni en la música. No. La alabanza tiene la autoridad que Dios le haya dado. Pero yo sí. ¿Quiénes no se reconfortaron? Porque Dios sabía. Y a pesar de eso, Dios está secando todas esas cosas que no deben ir más. Pero a pesar de eso, Él nunca va a faltarnos. Y por eso nuevamente nos da este abastecimiento. Nos da este sustento. Mal alimentados. Eso es lo que está pasando. Por eso estamos así, mal hidratados y mal alimentados. Más libros, mal alimentados. Más sueños vanos, mal alimentados. Más aguas falsas, mal alimentados. Mal hidratados. Más secos, pues bendito sea que se seque hasta que se seque todo eso. Y ahí sí podamos aprender a recibir la verdadera agua de vida. Y ahí sí aprendamos a extender nuestras alas, que caigan esas alas falsas, que caigan esas alas infructuosas. Y ahí sí aprendamos a que comiencen a abrirse, a tener balas verdaderas, y a que usted ahí sí pueda cantar y decir: yo quiero ser un águila. Y el águila abre sus ojos y no encerrados. Eso da salud al cuerpo, al alma y al espíritu. Vamos a ver lo que justamente hacen los sueños, los huevos correctos. Es la misma palabra, tal vez usted no lo va a entender mucho, pero sí quiero poner Isaías 38:16. Isaías 38:16. Con dos versiones ya nos estaríamos. Porque estas cosas son la vida de mi espíritu. Sáname y hazme vivir.
Estas cosas son la vida de mi espíritu. ¿Qué más? Sáname y hazme vivir. Da salud, exactamente. ¿Saben? Ese párrafo, esa parte, quisiera ver si alguien tiene alguna otra versión. Sáname. Otro debe decir da salud, ¿verdad? Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Está la vida, está la salud. ¿Alguien va a tener alguien con alguna versión con salud, tal vez? Pues los muertos no pueden alabar, no pueden levantar la voz en alabanza, los que bajan a la tumba. Los muertos no. Pau. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Amén, amén. Ahí está la parte que les decía. Restabléceme la salud. ¿Cómo le restablece la salud? Con palabra de Dios, con los sueños. Por eso no quisiera ahondar mucho por cuestiones de tiempo, pero está hablando la misma connotación de lo que son los huevos, de lo que son los sueños correctos de Dios. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace el sueño correcto de Dios? ¿Qué hace en su espíritu? Una palabra que llega a su espíritu, una promesa, una revelación de Dios en su vida. ¿Qué hace? Eso es salud, eso es vida. Con un solo cántico. Miren, por eso yo paré ese rato, porque eso a mí, yo quería compartir lo que a mí Dios me ponía tan profundo, porque Dios es bueno, su amor es para siempre. Ya con eso lo demás se va a alinear. Yo también me he cansado, yo también me vine cansado, yo también me he venido, no solo ustedes, agotado. Pero ya con esa palabra, eso es alimento, eso es vida. Y no se canse, entonces siga alimentando, porque Dios está poniendo sueños en su vida. Este tiempo está dándole sueños también a su vida. Este tiempo le está dando palabra a su vida. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre justamente cuando se está mal hidratado y mal alimentado? ¿Qué es lo que ocurre? Riñas, peleas, acusaciones, enemistades. Cuidado, eso es lo que va a enfrentar este tiempo. Eso es lo que tiene por delante. Cuidado, no se dejen enceguecer los ojos. Vuelva a tomar vida, vuelva a llenarse del agua de vida, vuelva a llenarse del pan de vida. Pero no deje que las riñas no es el problema. Mire, las riñas, ¿por qué es el problema? O hacia dónde apunta, ¿por qué es un problema grave para Dios las riñas? Se separan. ¿Por qué es de su nombre? Las riñas pueden atentar. Vamos al agua de vida, justamente a este libro. Éxodo capítulo 17. Y ahí vamos a entender un poquito más. Y así el resumen rapidito, porque la próxima semana ahondaremos en Amalek y en el origen desde el capítulo 17. Les leo yo así, tienen sus Biblias, lo siguen. El tema central, capítulo 17, Éxodo capítulo 17. Versículo desde el 1. El tema central, el problema de estar sedientos, de estar hambrientos, el problema de estar obesos, o el problema de estar mal alimentados, o el problema de estar mal hidratados. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pregunta: ¿por qué no había agua? Porque estaban en el desierto. Porque estaban en el desierto. Si le preguntarían a Dios, si le preguntaríamos a Dios, ¿por qué no había agua, Dios? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué querías hacer, Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué Dios no les dio agua? No buscaban de él. ¿Perdón? No buscaban la dirección de él. Porque no buscaban la dirección de Él. Amén. ¿Por qué? En el desierto Dios hizo brotar. Amén. Porque Dios no quería darles cualquier agua.
Ah, Es la peña de Oreb. ah, sí, ¿se da cuenta? Dios no es que les estaba sacando el aire, Dios no es que no es que les está presionando, no, ni a ellos, ni a usted, no le está presionando. Pero Dios no quiere un agua que le va a poner más seco, un agua que le iba a hacer tener más sed a ellos. Nada más ni nada menos que a ellos les estaba llevando a la peña de Oreb. ¿Qué es la peña de Oreb? Es el mismo Cristo. No es Antiguo Testamento, es palabra de Dios eterna. Entonces a usted, no es que está con hambre, no es porque esta época está así, le está llevando a la Pascua, le está llevando a Cristo, le está llevando a donde realmente es la peña de Oreb y a donde realmente son las verdaderas aguas. Amén. Diga amén. Bueno, yo digo amén por ustedes. No le estaba sacando el aire por sacarles el aire a ellos. Eso les decía. A ver, vamos, les voy a llevar a Cristo y de ahí les voy a dar de beber las aguas, mis aguas. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo en el pueblo? ¿Qué es lo que quería mirar en el pueblo? ¿Qué es lo que dice la Biblia que quería mirar en el pueblo? La obediencia. Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿De qué? ¿De qué camino? De todo el camino. ¿Quién te ha traído? ¿Quién les ha llevado? ¿Quién les lleva? ¿Quién conduce? Dios, Jehová. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué. Lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en el corazón ahora? Entonces, ahora si les preguntáramos a ellos y si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿qué hay en el corazón? Lo mismo que hemos estado predicando toda esta mañana. ¿Qué hay en el corazón? Obesidad, sobrepeso, mala alimentación y mala hidratación. ¿Qué hay en el corazón? Entonces, ¿por qué está cansado usted y por qué está abatido? Entonces, no es que necesitamos que Dios le venga y le diga, Dios revela las cosas, las revela en la propia realidad. No es que necesitamos que venga un oráculo y diga, mira, a ver cómo estás en tu corazón y Dios te va a sacar. No, Dios utiliza un montón de métodos. Si en otras iglesias utiliza así a alguien que se levante, alguien que dé por la palabra de profecía, amén. Pero Dios, algo que es infallable. Y por eso yo sabía que era infallable también con usted. Entonces, eso es palabra de Dios. Eso va a abastecer su sed. ¿Para qué? Nuevamente, Dios le va a llevar, le quiere llevar a Cristo. Dios le quiere llevar a la peña de Oreb. Dios le quiere llevar a su Pascua. Dios le quiere llevar al peñasco. ¿Qué hace el peñasco? El peñasco de gran sombra, le da sombra. Dios no solo eso, porque la peña de Oreb, ya hasta aquí, queramos la peña de Oreb, no solo representa agua, representa Agua de vida. agua de vida. ¿Qué más? ¿Qué más representa? ¿Qué más representa la peña de Oreb? Agua de vida representa a Cristo. Para la próxima semana. ¿Sabe qué representa? Sombra, amén. ¿Y algo más? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén.
La pregunta es cómo. Pues tarea para que usted vaya a averiguar por qué tiene que ver el Espíritu Santo. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Por qué la peña de Oreb tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hacía la peña de Oreb? Ríos que fluyen debajo del todo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amén. Ya el cansancio, la pereza, el abatimiento se están yendo, ¿verdad? Amén. Amén. Y tiene la semana y tiene este tiempo para llegar a esa peña de Oreb. No necesitamos esperar hasta la Pascua, bendito sea Dios, porque Cristo nos dio para el día a día. Pero tampoco nos vamos a evitar que tengamos un punto de encuentro que se llama Pascua, por toda esta connotación que tiene. Así que ya tiene mucha tarea para que usted siga averiguando y siga pidiéndole a Dios y siga alimentándose de Dios y siga viviendo este día, este tiempo en tiempo hacia ese encuentro que tenemos para mirar a los enemigos. Ya habíamos visto de Amalek, todo lo que el Señor haya dispuesto en su corazón para que pueda seguir resaltando. Pero ya hasta aquí las perdices. Desaparecieron. Hasta aquí los sueños. ¿Ah? Ya no queremos desperdicios. Amén. ¿Y qué se requiere para dejar de ser perdices? Por lo menos dejar de incubar huevos ajenos. Eso alimenta que cuando incuba huevos ajenos, alimenta que dos cosas lo leíamos en Jeremías. Dos cosas. Alimenta la necedad. Y segundo, nunca termina lo que comienza. Deja a medias las cosas. ¿Ha dejado a medias las cosas? Y dice, no, yo soy águila. Necedad y las cosas a medias. Lea nuevamente Jeremías el versículo que leímos. Y los varones son expertos. Y eso no necesita esperar ni una semana, ni un mes, no necesita ni esperar una Pascua. Somos expertos en comenzar con carrera de caballos y parar en seco. ¿Quién le mandó? Dios ni le mandó y encima termina cansado y abatido. ¿Quién le mandó a hacer eso? Y las mujeres. También las mujeres lo mismo expertas, pero a largo plazo. Un poco más de tiempo. Empiezan, siguen, dale, después no. Se quedó ahí. Ya, entonces ahora entiende por qué es. Ahora ya sabe por qué es. Y ya sabe por qué termina cansada. Y dice, y eso espiritualmente. Y eso viene trayendo de generación en generación. Y dice, ¿por qué nunca los proyectos salen? ¿Por qué deja a mis hijos a mitad de cosas? ¿Por qué dejan mis hijos las cosas así, a mitad? ¿Por qué son a mitad de esto? ¿Por qué a mitad? ¿De dónde cree que aprendieron? Y no, y necesito perseverancia. Peor, como perdices y con perseverancia, ¿se da cuenta? Peor, va a ser necio doblemente porque va a estar ahí dándose contra la pared. Y no, pues perseverancia, y eso es fe. No, Dios me va a ayudar. Dios cree que le va a ayudar. ¿Usted cree que con la cabeza va a seguir rompiendo el fundamento ese? Para que caiga ese muro. Va a salir cansado, debilitado, fortalecido. Ese es su Dios. Ese ha sido su Dios antes. Ese sí ha sido su Dios. Ese sí ha sido mi Dios. Pero ese no es mi Dios. Porque Dios, lo que Él comienza, Él termina. Y lo que Dios comenzamos, hoy terminamos. Pongámonos de pie. ¿Y Dios cómo se termina? Pues lleno del Espíritu. ¿A alguien le falta Espíritu? ¿A alguien le falta llenura? Pues pídale sabiduría a Dios. Pero los que estamos llenos, estamos llenos. Amén. 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 Amén.